Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal mis amores? Bueno, hoy me pongo delante de la cámara, es un formato que yo no suelo utilizar, ponerme delante de la cámara, pero creo que la ocasión lo merece y así lo voy a hacer. Bueno, sabéis que hace mucho tiempo que no subo ningún vídeo a YouTube, he estado utilizando otro tipo de redes sociales para dar a conocer mi trabajo, pero creo que como va a ser un vídeo bastante largo, este formato es el adecuado para divulgar este mensaje. Bueno, os explico un poco de qué va la cosa. Ayer decidimos unas cuantas amigas, compañeras, abrir los registros acásicos de Gaia para ver qué mensaje o qué consejo nos puede dar Gaia para este 2025 en el que dentro de pocos días vamos a entrar. Entonces, la experiencia fue tan brutal, tan maravillosa, que creo que dejarlo por escrito o sin hablar sobre ello, no puedo llegar a transmitir toda la emoción y todo lo valioso que fue esa reunión de ayer. Entonces por eso me he decidido a hacer este vídeo. También es verdad que en otra plataforma haré una pequeña guía rápida de aquellos consejos, tips que Gaia nos dio para este 2025, pues como guía rápida para la gente que quiera echarle un vistazo y tenerlo en cuenta, en vez de escuchar todo el vídeo, pues que tenga esa otra alternativa, ¿verdad? Bueno, cuestión. Abrimos los registros de Gaia, sentimos lo que sentía Gaia, o sea, todas y cada una de nosotras sentimos lo que sentía Gaia. Generalmente cuando tú abres los registros acásicos los mensajes suelen ser neutros, para ayudarte, para guiarte, pero neutros. Pero es que ayer hubo una emoción tal, se vivió una atmósfera tan cómplice, tan bonito, que fue curioso porque Gaia nos daba mensajes en primera persona. Es como si Gaia se hubiera sentado al frente nuestra y nos diera los mensajes directamente. Entonces, es que para transmitir eso necesito grabar este vídeo. Para transportaros de alguna manera, de transmitiros de alguna manera, no sé si llegaré a transmitiros lo que sentimos, la emoción que sentimos, pero al menos intentar hacerlo, ¿vale? Fue una experiencia brutal, como digo, y como no me quiero perder ni un detalle, he hecho un resumen escrito de todos aquellos mensajes que Gaia nos transmitió, aquellos mensajes tan potentes, y me vais a permitir que me apoye en lo que he escrito, porque como éramos varias y los mensajes eran varios, pues bueno, de alguna forma he juntado todos los mensajes para que lleguen lo más completo posible a vosotros, ¿verdad? Entonces, lo primero que en lo que más hincapié hizo Gaia es que necesitamos comunicarnos, expresarnos sin miedo y desde el amor, de una forma sincera, pero sobre todo que llegara este mensaje que ayer, bueno, estos mensajes que ayer ella nos transmitió con toda la dulzura y el amor posible, para que la gente sepa cuál es la situación, no tenga miedo y se abra al amor. Entonces, este vídeo es eso, un mensaje de dulzura y amor transmitido por Gaia. Entonces voy a comenzar con el primer mensaje así importante que nos dio Gaia. Gaia dice: el ser humano ya es espíritu y solo tiene que conectar con los espíritus de la tierra. El desarrollo espiritual es ser espíritu, no parecerlo, que a veces nos olvidamos que nuestra esencia es ser espíritu. Ya lo tenemos dentro del desarrollo, lo que pasa que como seres humanos nos cuesta verlo, pero está ahí. Nosotros estamos desarrollados completamente. Lo que pasa que el ego y las diferentes circunstancias del ser humano pues no nos lo dejan ver, ¿verdad? Es sentirlo, vivirlo, conectarte a ello, darte cuenta que como hija de la tierra o hijo de la tierra, tú ya estás desarrollado. Nos invita a enfocarnos en cada uno de nosotros, en el interior de cada uno de nosotros, en mirarnos hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera.
Nos anima a trabajar en nuestra propia conciencia, la conciencia individual, porque eso generará, sin darnos cuenta, que el despertar de conciencia de quienes nos rodean se active. Es curioso, muchas veces no nos damos cuenta, pero vamos soltando semillitas y la gente lo va recogiendo, no nos damos cuenta, pero lo recoge. Y eso es lo que nos dice aquí Gaia, que trabajemos en nuestra conciencia individual, porque eso va a hacer que la conciencia de la gente que nos rodea despierte. ¿Y cómo vamos a trabajar esa conciencia? ¿Cómo nos pide ella que trabajemos esa conciencia? Con amor, simplificando, sin miedos, sin dudas, desde la fe en ti mismo, porque si tienes fe en ti mismo, eso hará que nada ni nadie pueda contigo, ni te pueda destruir, ni te pueda hacer ningún mal. Debemos volver al origen, a conectar con la tierra. Gaia es el origen y la abundancia es el alfa, el omega. La realidad del sentido de la vida animal es nuestra creadora y es parte de cada una de nuestras células. Es, ¿cómo decirlo? Ella está dentro de nosotros, nos compone y nosotros somos parte de ella también. Debemos conectar con la esencia de la paz y así la armonía volverá a nosotros, eso como humanidad. Conectarnos de forma profunda con nuestra intuición y con nuestro tercer ojo, del que tanto se habla y poca atención a veces le ponemos. Comunicarnos desde el amor, sin miedos. Nos falta comunicación. Eso es lo que dice Gaia, nos falta comunicarnos. Muchas veces callamos porque pensamos que al decir lo que sentimos realmente y no ser lo políticamente correcto, pues la gente nos va a mirar raro y va a decir, este bicho raro. No, no tengas miedo. Eso es lo que precisamente hace falta. Más bichos raros quizás. Segundo mensaje nos dice Gaia. Este 2025 va a ser un año de muchos cierres de ciclo. Muy necesarios, por cierto. Seguid trabajando en vosotros mismos y aumentad la luz de la tierra. Sois mis pequeños guerreros y este año os necesitaré más fuertes que nunca. Muchos de mis guerreros trabajaréis en vuestra misión en este plano, en la tierra, pero muchos otros lo harán desde un plano más ascendido. Vivid la vida sin miedo en este plano, pero tampoco tengáis miedo a trascender, porque la vida y la misión continúan en otros planos. Es un mensaje muy potente este de Gaia, ¿verdad? A veces nos asusta mucho qué pasará después de que dejemos la Tierra, esta carcasa que tenemos en esta dimensión, ¿verdad? Y Gaia nos anima a decir que, nos anima a sentir y a tener la fe que al trascender no se acaba nada. Seguimos trabajando, seguimos impartiendo luz, impartiendo amor, ayudando desde otro plano a la Tierra y a las almas de esta Tierra. Dice Gaia, agradeced todo lo que llega a vuestras vidas, pero sobre todo aquello que se ha ido recientemente, que se está yendo o que se irá este año. Las cosas han de cambiar y para ello se vivirá un gran caos que en el fondo será una gran bendición. Y eso ya creo que lo estamos viendo, ¿no? El mundo está sumergido en un gran caos, solo hay que mirar cómo está todo. Pero nos dice que no sintamos miedo, que estamos seguros, que detrás de todo ese caos, si no tenemos miedo y tenemos fe, vamos a encontrar la bendición, esos puentes de paz que va a haber. Volved a mí, a la naturaleza. Salid de las ciudades, cambiad el estilo de vida, pues menos es más. Erradicar todo adorno superfluo, porque lo importante de verdad es la vida. La vida. Vibrad en armonía con la naturaleza. Veis que tengo aquí, tengo la chuleta aquí.
Tercer mensaje importante, bueno, todos son muy importantes, pero el tercero no van en orden de importancia, todos son extremadamente importantes. El tercero nos dice: existen leyes universales, todo va unido, la tierra y los humanos. Vamos juntos de la mano, pero recordad siempre que la tierra estará más fuerte y que el humano saca su fuerza de la tierra. Es curioso porque muchas veces el ser humano se cree que es el gran dios de la tierra, que todo le pertenece y que puede hacer uso de todo como se le antoje. Y Gaia nos está recordando que de donde nosotros sacamos la fuerza, precisamente es de ella, de la tierra, y que la tierra siempre será más fuerte. Nosotros podemos desaparecer como especie, pero la tierra seguirá aquí. Y eso es un recuerdo de humildad, para que sepamos que, jolín, que lo verdaderamente importante es Gaia, no nosotros. Abrid la mente y divulgad este mensaje con dulzura y amor. Para toda evolución y transformación debe haber caos y muerte, tanto figurada como real, previamente. Y miraremos a todas las almas implicadas como salvadores, trabajando desde un plano u otro para un mayor bien. Sed sabios y elegid cada acto de vuestra vida que os enfoque cada instante a mantener y propagar la vibración del bien. Brutal. ¿Qué más puedo decir? Las almas, tanto las que se quedan en esta tierra como las que no, las que se van a otras dimensiones o a otra dimensión, somos salvadoras. Vamos a vernos como salvadoras y vamos a trabajar en ello, ¿no? Como salvadores. Es importantísimo para Gaia que vibremos en el bien, en la solidaridad, en hacernos bien los unos a los otros, en ayudarnos, porque eso hará que la luz de la tierra aumente también. Otro de los mensajes es: coherencia con lo que adoráis. Nos pide coherencia. El ser humano muchas veces no es muy coherente y nos pide coherencia. Todo aquello que hagáis con amor desde el corazón, sobre todo para cada uno de vosotros, será una gran aportación o ritual para el nivel general de la humanidad. Agradeced al despertar, al acostaros, plantar árboles, cuidar de vuestras plantas, ayudad a los animales, escuchad a los ritmos naturales, a los ritmos de la naturaleza, a los ritmos interiores de cada uno. Vivimos en una sociedad de prisa, de que todo va a toda pastilla, no tomamos el tiempo necesario para disfrutar y sentir, y eso es lo que nos está diciendo Gaia. Que escuchemos nuestros ritmos interiores y los ritmos de la naturaleza. Todo lo que sea amor y bien, esa energía ayudará y ayudará mucho. Y por último, el mensaje que sacamos fue: Gaia nos dijo: ahora más que nunca somos co-creadores de la realidad y saberlo ayudará mucho. Se acerca el momento del resurgir, del renacer, pues es el despertar de la humanidad. Los actos se centrarán en la recuperación del bien, el fin de las guerras, periodos de paz y armonía y solidaridad. El nuevo paradigma de la humanidad es tomar conciencia de que todos somos uno. Nos encaminamos a una futura unificación. Pero también nos dice Gaia: paciencia, para que este paradigma se asiente, que ya estamos dando los primeros pasos y ya se ve el caos, ya llevamos unos años que se ve el caos. Para que este paradigma se asiente, aún hay mucho trabajo por delante. Pero qué bonito mensaje, ¿no? Si recogemos cada uno de los mensajes que Gaia nos dio, nos hace ver que aunque para una transformación tan profunda como necesita la conciencia humana, el colectivo humano, de primeras va a reinar el caos, va a ser una transformación dura, profunda, dolorosa, pero que no nos quedemos en ese dolor, que no tengamos miedo, que tengamos fe, sobre todo en nosotros mismos, como especie también, porque
el no tener miedo, el actuar con el amor, el actuar con una vibración de amor, de bien, de energía, de paz, esa armonía, al final lo que nos va a hacer es llegar a eso que tanto anhelamos, ¿no? Que es la paz, es el ayudarse el uno al otro. Pero claro, estos cambios requieren tiempo. Y una de las cosas que el ser humano, o al menos yo de mí, no tenemos mucho, es la paciencia. Y ella nos pide también tener paciencia, porque para grandes cambios hace falta mucho tiempo. No sé si he podido transmitiros algo de lo que sentimos nosotras ayer. Espero que sí, que aunque sea una mínima parte, llegue a vosotros de esa... Es que es una experiencia inexplicable. No sé cómo ponerlo en palabras. Espero que este vídeo os llegue, os haga llegar. Que aunque haya dolor, aunque haya momentos de dolor, no nos quedemos en eso, trascendamos. Porque todas las almas, tanto aquí como en el otro plano, somos salvadores. Y si actuamos correctamente desde el amor, desde una vibración del bien, de paz, llegará a lo que siempre hemos querido, que es un mundo bonito, es un mundo donde la naturaleza, todo lo que nos brinda la naturaleza, lo podamos aprovechar. Gaia nos rodea siempre de animales, de plantas, que vibran en amor absoluto. Y muchas veces, si no es nuestro propio animal, nuestra propia mascota, no nos damos cuenta de todo el amor que son capaces de dar. Y la verdad es que el ser humano debería de aprender mucho de los animales, por ejemplo. Entonces, aquí os dejo con este pedazo de mensaje de Gaia. Espero que haya podido tocar un poquito vuestros corazones. Estoy muy agradecida de haber formado parte de ese grupo ayer y de que Gaia se pusiera en primera persona delante nuestro y nos hiciera abrir un poquito más los ojos. Que somos maravillosos y no nos damos cuenta. La oscuridad hace resaltar mucho la parte negativa del humano, pero Gaia nos está recordando que tenemos luz, que somos ella también, y que tenemos que sacar esa luz, ese amor y compartirlo. Y espero que este mensaje sea eso, amor y dulzura para todos nosotros. Un besito muy, muy, muy grande. Espero vuestros comentarios. Por favor, hacedme saber si os ha llegado, si os ha gustado, cualquier sensación que tengáis. Escribidme abajo, ¿vale? Un besito muy grande, os quiero mucho.